Uso de parábolas, uso de alegorías, cuentos, son recursos que tanto usa un pedagogo, un religioso, como un psicólogo. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tienen? Desde la antigüedad que sabemos que tanto en los antiguos testamentos como justamente en la mayoría de religiones se utilizan metáforas en lo que son las imágenes mitológicas, las imágenes históricas, las imágenes culturales. Vamos a ver en este programa cuál es el sentido y el uso de las metáforas, tanto en parábolas, tanto en cuentos, tanto en estos casos donde uno hace homologaciones de la realidad. Mi nombre es Gabriel Mazaro, esto es Psicologeando, y así comienza. Bienvenido al segundo bloque de Psicologeando. Tal como lo habíamos empezado a trabajar, vamos a ver de qué manera funcionan las metáforas, las parábolas, de qué manera funcionan en la historia y cómo funcionan en nuestra mente, porque en última instancia el objetivo es poder ver cuál es su funcionamiento. Vamos a trabajar entonces, ahora vamos a dar algunos ejemplos y después te voy a explicar teóricamente desde qué lugar uno usa las parábolas y cómo funcionan y por qué podemos afirmar que funcionan a la hora de poder trabajar homologaciones. En el caso que vamos a trabajar a continuación, vamos a empezar con algunos ejemplos de qué entendemos cuando hablamos de parábolas y qué entendemos cuando hablamos de metáforas, ¿sí? En primer lugar, vamos a decir que las metáforas son puntualmente eso que yo digo en función de otra cosa. Esto es, cuando yo estoy mencionando algo, que en vez de mencionarlo, utilizo un paralelo para poder hablar, ¿sí? Luego, cuando todo esto lo trabajo en conjunto, ahí vamos a hablar de las parábolas, ¿sí? Cuando hablamos de la conjunción de varias metáforas en función de darle un sentido a una intención propiamente de lo que quiero decir. Acá tenemos algún ejemplo de por qué decimos que las metáforas están en todo en nuestra historia. Por ejemplo, yo soy la sal de la tierra, el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, el pan de vida. Es un ejemplo de metáforas, porque en última instancia lo que estamos diciendo es que no está hablando en sentido directo, sino en sentido figurado de lo que es una metáfora. Otro ejemplo de metáfora podemos encontrar, aquí Fernando Pessoa decía, el cero es la mayor metáfora, el infinito la mayor analogía, la existencia el mayor símbolo. Ven ustedes cómo justamente aquí este autor nos permite ver en forma integral de qué lugar habla la metáfora, desde el lugar de aquello que está representando algo. Otros ejemplos más conocidos tal vez para todos de lo que son las metáforas, las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía, ¿sí? Ven ustedes que estamos hablando de que le da a todo lo que sería la visión, digamos, como una especie de persona, cuando en realidad está hablando de lo que serían las estrellas. Acá estaría tomando las estrellas como mirar y la ciudad como sonreír. ¿Qué es lo que hace? Le da antropomorfia, esto es forma humana, a las cosas naturales. Y de esta manera estamos logrando el efecto que busca una metáfora. Las luces de la noche brillan en la oscuridad, las amapolas en el jardín son sangre de la tierra, los caballos de crin de oro corren en la pradera. Son otros ejemplos de metáfora. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Una famosa metáfora de Albert Einstein con respecto a decir lo que es la mente. El corazón es como un manicomio, siempre hay espacio para una locura más. La vida es como un viaje por mar, hay días de calma y días de borrasca. Lo importante es ser un buen capitán en nuestro barco, decía Jacinto Benavente. Vean ustedes cómo es, los ejemplos que vamos a ir dando ahora, nos van a permitir encontrar cómo se utiliza esto. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, llora, ama y vive.
intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Vean ustedes que el uso que cada autor le da a la metáfora está hablando de la representación de aquello que yo quiero hablar. ¿Qué hablamos ahora? Hablamos de la mente, como el paracaídas, hablamos del corazón, como el manicomio, hablamos de la vida, como una obra de teatro. Esto son representaciones son homologaciones, paralelismos, ¿sí? Ahora van a ver ustedes en el próximo bloque distintos ejemplos en cuentos, en reflexiones, en historias, que nos permitan entender un poquito más esto. Esta creo que todos la recordarán, es famosa, ¿sí? La de Forrest Gump. Mi mamá dice que la vida es como una caja de bombones, nunca sabes qué te va a tocar, ¿sí? Vean ustedes el poder que tiene justamente la metáfora. En este caso, en esta famosa, otra vez la vida es traída a cuento. Y cada vez que tratamos de usar una metáfora, lo que estamos tratando de hacer es una señal de aquello que a la persona se le pueda representar, aquello que la persona pueda concebir como una especie, digamos, de situación de paralelismo, de cosas de la vida real, que le permitan a la persona trasladarla a una situación distinta. Vamos a tomar como caso distintas situaciones, tanto de parábolas, tanto de alegorías, tanto de cuentos, que nos van a permitir entender por qué la metáfora sirve para una terapia, por qué le sirve a un docente, por qué le sirve a un religioso. Esto justamente es lo que trataremos en el programa de hoy, así que luego de una muy breve pausa, ya volvemos, no se vayan, ya estamos siguiendo en Psicologiando. Alimentos Nathalie, más de 30 años haciendo productos naturales, mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Nathalie, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Segundo bloque de Psicologiando, y tal como estábamos hablando, vamos a ir ahora de pleno a cómo funcionan en nuestra mente las metáforas. En primer lugar, vamos a armar, digamos, una idea de cerebro. Lo que funciona cuando estamos hablando es de qué manera aquí nos llegan representaciones que de alguna manera pueden significar algo a la persona. Si yo le digo a una persona directamente que él tiene un conflicto con su vida porque no puede manejarla, no es lo mismo que decirle, la vida es como una escalera, que depende de dónde la agarras, vos la podés trabajar. Esto es, cuando yo le hablo a una persona, la idea de escalera es una idea de algo común, algo simple, algo sencillo, algo que de por sí lo tiene en su vida cotidiana y la usa. Ahora, yo lo que le digo, imagínate una escalera. Imagínate que esa escalera vos la tenés que agarrar. Bien, ¿de dónde la agarrás la escalera para poder manejarla? Entonces la persona tiene que imaginarse, a ver, puedo agarrar la escalera desde la punta, la estoy agarrando acá, la puedo agarrar desde el medio, o la puedo agarrar desde otra punta, pero intentando elevarla. Entonces yo le digo a esta persona, imagínate que la vida es como una escalera. ¿De dónde la agarrás? Imagínate que querés agarrar una escalera de abajo, ¿sí? Vamos a poner que este elemento que tengo acá es la escalera. Imagínate que vos tenés que agarrar una escalera. ¿La agarrarías de la punta y la llevarías así? Te lastimarías mucho la espalda, te lastimás vos. ¿La agarrarías de la otra punta? La podés llevar arrastrando, pero la terminás rompiendo. En cambio, si la agarrás del medio, ahí vas a lograr el equilibrio. Entonces vos podés llevar la escalera así. Esta metáfora, de alguna manera, de dónde agarrar la escalera, a la persona le significa una representación que va pensando, no en su vida, porque acá estamos hablando de la escalera y estamos hablando de su vida. Estamos hablando de su vida, pero estamos hablando, usando la palabra escalera, para que me sirva como una representación
de aquello que ya tenemos incorporado como algo usual y habitual. Entonces yo le dije a la persona la importancia del equilibrio. Si agarras la escalera de la punta e intentás llevarla de esta punta, te vas a romper la espalda, te vas a lastimar vos. El otro extremo, ¿cuál sería? Agarrar la escalera y llevarla arrastrando. Estás lastimando a los demás, estás lastimando aquello que querés cuidar. En cambio, si la agarrás del medio, lográs el equilibrio. Esto es el uso justamente de la metáfora. La metáfora. Ahora, una metáfora, así sola, así nomás, puede significarnos algo importante, pero no es fuerte cuando yo quiero dar una representación de un todo. Por eso que las parábolas lo que hacían era justamente representar la idea de algo, sacándote a vos de tu rutina, sacándote a vos de tu lugar y llevándote a otro lugar distinto. Entonces, por ejemplo, Jesús, cuando hablaba la parábola del hijo pródigo, lo comparaba con el pastor que tenía que buscar aquella oveja que de todo el rebaño fue la única que se escapó y tuvo que ir a buscar a esa oveja fuera, entras en el campo dejando las demás abandonadas, pero con la idea de rescatar a esa. Capaz que tenía 50 ovejas, pero esa oveja en ese momento era la más importante. La parábola del hijo pródigo le sirvió a Jesús para decir que todos son iguales a la vista de Dios y que ninguno es mejor que otro y que aquel que se pierde necesita aquel pastor que vaya y lo rescate, porque en ese momento es aquel que hay que ayudar. Para cualquier persona en aquel momento que escuchaba esta parábola, se lo asimilaba, porque la mayoría eran pastores. Y la mayoría de los que podían escuchar este discurso tenían una idea de qué era una oveja, qué es un pastor, qué significa un rebaño y qué significa perder. Entonces, ¿de qué manera usaban las parábolas? Justamente desde el lugar donde la representación de lo común, la representación de lo habitual, termina siendo algo que yo puedo homologar, que yo puedo hacer propio, hacer carne. En toda la historia siempre se ha utilizado esto. Las mitologías, tanto las griegas, las romanas, las egipcias, las nórdicas, todas han utilizado las figuras naturales que todos conocían. El sol, la luna, el mar, y le dieron a cada uno una representatividad que nos permitían entender, que le permitían a la persona entender qué es lo que se decía. Toda la Biblia está llena de metáforas. El Antiguo Testamento es una gran metáfora. El arca de Noé, la torre de Babel, Adán y Eva, la manzana, todos son metáforas que de alguna manera le permitían en aquel momento a aquel que transmitía la palabra de Dios, a aquella persona común, entenderla. ¿Por qué? Porque homologaba las representaciones generales. En ese lugar es que justamente la metáfora se hace fuerte, porque te está usando tu cotidianidad, está yendo a tu vida cotidiana, está yendo a lo que vos ya conocés. Entonces, en ese lugar, un docente, un religioso, un psicólogo, la utiliza para poder llegar mejor a las personas. Cuando se trabaja una metáfora o una parábola, o justamente, como bien decíamos, una alegoría o un cuento, tiene que tener ciertas condiciones para que funcionen. En primero, tenemos que usar el lenguaje común. Decir cosas de la vida habitual, cosas que de por sí a todos les pueden haber pasado. En sí, un cuento, un chiste, funciona de ahí, de la habitualidad. Un segundo punto, tiene que tener fuerza de representatividad. Cuando decíamos recién la que habíamos leído, la frase esa de Einstein, que la mente debe ser como un paracaídas, que funciona solo si se abre, lo que está haciendo ahí es una representatividad que uno puede imaginarse. Sí, si un paraguas no funciona, si un paracaídas no funciona, la persona se mata. Se tiene que abrir el paracaídas para que funcione, es el sentido del paracaídas. Entonces, ahí yo homologo, se tiene que abrir, la mente se tiene que abrir. Entonces, ahí tiene fuerza de representatividad. Otro punto que es importante trabajar cuando uno utiliza estas herramientas es que cuando yo la transmita, le transmita una consistencia que tenga un inicio, un desarrollo y un final. Cuando cuente una historia, tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final. Tiene que tener un contexto de realidad que le permita a la persona cerrar la idea. A veces el peligro es la doble representatividad. Esto es, cuando digo algo y no sé bien qué estoy diciendo. Si yo le digo,
La vida implica arenas movedizas, y se lo digo a una persona que no tiene la más mínima idea de lo que son arenas movedizas. Se imagina capaz que así, arena movediza la que tengo en el fondo de mi casa porque estamos construyendo, y cuando hay viento se mueve. Se fue, la metáfora no sirvió. Porque ¿qué son arenas movedizas? Bueno, arenas movedizas son esas que están en África o en unos lugares muy pantanosos, que simulan una tierra firme y si vos te metes adentro te hundís. Pero ¿quién vio arenas movedizas? Si no son propias de nuestra naturaleza, no son propias, bueno, en alguna película de Tarzán, pero ni siquiera ahora hay muchas películas que tienen arenas movedizas. Y capaz que alguno nunca la vio. Entonces, no significaría, no tendría fuerza de representatividad. Después, lo otro que hay que tener en cuenta es que a la hora de transmitirla, la persona debe tener una cierta consistencia con la problemática que quiere trabajar. Si yo estoy en una situación de pareja, en donde estoy trabajando justamente una terapia de pareja, lo que tengo que usar a la hora de ver qué es lo que está pasando ahí es aquello que está trayendo la pareja. Y por ejemplo, utilizo la idea de la copa de vidrio. Entonces digo que una pareja debe tener que respetarse como una copa de vidrio, que si se rompe y se vuelve a arreglar, la raya siempre se va a ver. Entonces, cuando yo utilizo la copa como una metáfora, estoy diciendo que esto, así debe ser la pareja, transparente, visible, y tener cuidado que las roturas van a ser vistas. Funciona en virtud del contexto. ¿Está claro? Entonces, lo que estamos trabajando aquí son distintos ejemplos. Vamos a ir a una pausa y luego a la misma te voy a dar ejemplos concretos de cuentos, ejemplos concretos de parábolas y ejemplos concretos de analogías que te van a servir como para poder aplicarlas y entender en qué contexto se pueden utilizar. Luego una pausa, ya volvemos, no te vayas. Y también podés ser anunciante de Psicologiando. Sí, tu empresa, emprendimiento o negocio puede ser anunciante en Psicologiando. 7 años de trayectoria y televidentes nos avalan. Consultanos al teléfono WhatsApp 011-6526-4781. También por nuestra página web www.psicologiando.com.ar. Anuncia en Psicologiando. Es un buen negocio. Viva tranquilo. Su familia y sus bienes merecen ser protegidos. Por eso, le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistema de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas y OnRide. Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25491 Merlo. Tercer bloque de Psicologiando, y bien, tal como habíamos comentado, vamos a ir a situaciones concretas, ejemplos concretos. Durante muchos años en Psicologiando, primeras temporadas, van a ver ustedes, si me ven un poquito ahí, era un poquito más joven, sin barba, capaz que más delgado, no sé. Usamos los cuentos. Y los cuentos nos servían para poder redondear lo que trabajamos en cada programa y le damos justamente un sentido literario, un sentido que le daba, como decíamos recién, connotación y contexto a lo que queríamos trabajar. En estos cuentitos vamos a ver 3 cuentos en lo que nos queda del programa que de alguna manera trabajan aquello que estamos queriendo simbolizar como de qué manera funciona un cuento, ¿sí? Vamos a ir a continuación a uno que de alguna manera les va a servir a ustedes como para entrar en idea de lo que estamos trabajando, ¿sí? Así que ahora les voy a presentar un cuento que estaba más o menos en la segunda, tercera temporada, ¿sí? Así que a continuación les paso a ustedes a presentar ese cuento y esa historia. Vamos a ir al psicocuento para poder justamente meditar juntos, como siempre hacemos al final de cada programa, en función a lo que hoy hablamos, las críticas. Así que paso entonces a hablar sobre las ventanas, el psicocuento que escucharemos a continuación. La ventana. Una pareja de recién casados se mudó para un barrio muy tranquilo. En la primera mañana en la casa, mientras tomaba café, la mujer reparó a través de la ventana que una vecina colgaba sábanas en el tendedero. ¿Qué sábanas tan sucias cuelga a la vecina en el tendedero? Quizás necesite jabón nuevo. Ojalá pudiera ayudarla a lavar las sábanas. El marido miró
y quedó callado. Y así, cada 2 o 3 días, la mujer repetía su discurso, mientras la vecina tendía su ropa al sol y el viento. Al mes, la mujer se sorprendió al ver a la vecina tendiendo las sábanas limpiecitas y dijo al marido: «Mira, ella aprendió a lavar la ropa». El marido le respondió: «No, hoy me levanté más temprano y lavé los vidrios de nuestra ventana». Muy bien. Bueno, la reflexión final justamente pasa por el hecho de que antes de pensar en qué es lo que le pasa al otro, tengo que primero mirarme por mi propia ventana, ver cómo están mis vidrios, cómo están mis filtros, de ver de qué manera yo tengo la capacidad de saber si lo que estoy diciendo es algo objetivo o primero tengo que filtrarme yo mismo en aquello que estoy viendo para ver si el error no pasa por mí. Muchas veces, justamente, apuntamos a cosas que son equivocadas simplemente porque los filtros son malos y no justamente porque el error lo tenga el otro. Aquí tenemos un ejemplo justamente, bueno, tal como lo comentaba aquel Gabriel de aquella época, de qué manera se hace el uso de la metáfora. Vean ustedes si acá la trabajamos. ¿Cuál era la metáfora que estaba en juego aquí? La mirada. ¿Cómo se hace la mirada? ¿Qué es lo que veo yo de los demás y qué veo de los demás que me corresponde a mí? Cuando yo estoy viendo, ¿quién estoy viendo? Estoy viéndome a mí mismo. Yo soy el dueño del mundo que estoy viendo. Entonces, ahí yo estoy recreando la realidad desde mi mirada. Qué sucia que están las sábanas. Y en realidad estaba sucio el vidrio por el cual yo veía las sábanas. ¿Qué se representa acá el vidrio? Mi propia conciencia, mi propia percepción, mi propia vista y mis propios prejuicios. Eso significa el vidrio. ¿Qué significa limpiar el vidrio? Sacarme prejuicios. Limpiar la ventana significa lograr verlo de la manera natural en que hay que ver. Entonces, la metáfora acá, ¿a qué tendría que ayudar al que lo está escuchando? A que primero trate de sentirse uno responsable de lo que ve, de lo que opina, de lo que dice, y luego, una vez que estoy seguro que estoy bien centrado en donde estoy parado, poder hablar de lo demás. Esto se relaciona con la metáfora, que también es bíblica, también la había dicho Jesús, con respecto a que primero tenemos que ver la viga en nuestro propio ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno. También esto se relaciona, y ven ustedes que también es una metáfora, desde el lugar donde tanto la viga, la paja, como aquellas cosas que eran propias del campo, eran normales y eran entendidas para las personas que justamente estaban en ese momento. Vamos a ir a otro ejemplo, ¿sí? Acá los invito y les cuento cómo se buscaría en la página de Psicologeando, justamente, en donde están todos los programas subidos hasta la temporada anterior, hay que actualizarlo, y justamente uno de los programas, el 86, hablaba de derecho a la sexualidad. Este es un lindo programa en donde trabajamos cómo una persona de por sí que tiene alguna discapacidad tenía que tener el mismo derecho de cualquiera a una sexualidad, ¿sí? Venía justamente una pareja de chicos disminuidos mentales que justamente era un ejemplo de que podían tener pareja, hacer pareja y hasta pudieron tener un hijo. Y esto fue un ejemplo que trabajamos. Y aquí en este programa hubo un muy lindo cuentito que también me gustaría compartirlo con ustedes con una muy buena metáfora que también puede ser de uso. Vamos a ir compartimos ya con ustedes, como siempre, a esta altura, el cuento reflexivo final que de alguna manera nos permite generar una especie de reflexión justamente para poder capacitar nosotros también desde una mirada distinta al abrir nuestra cabeza desde una percepción también distinta, que es la que un cuento nos permite ver. En este caso, el lápiz del abuelo. Un niño miraba a su abuelo escribir una carta en un momento dado y le preguntó: ¿estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es por casualidad una historia sobre mí? El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dijo al nieto: estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas. El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada en especial. Pero sí es igual a todos los lápices que he visto en mi vida. Todo depende del modo en que mide las cosas. Hay en él 5 cualidades que, si consigues mantenerlas, harán de ti una persona por siempre en paz con el mundo. Primera cualidad: puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos. Esta mano nosotros la llamamos Dios, y Él siempre te conducirá en dirección a su voluntad. Segunda cualidad:
De vez en cuando necesito dejar lo que estoy escribiendo y usar el sacapuntas. Esto hace que el lápiz sufra un poco, pero al final está más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores porque te harán mejor persona. Tercer cualidad. El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Entienda que corregir lo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta cualidad. Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera, ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre lo que sucede en tu interior. Finalmente, la quinta cualidad del lápiz, siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos. Intenta ser consciente de cada acción que realices. Muy bien. Vemos acá que ahora todo gira en torno del lápiz. Primero, ¿qué es lo que tuvo que tener fuerza de introducción a esta historia? La relación entre el abuelo y el nieto. Un abuelo que estaba escribiendo, un nieto que se acerca y le pregunta por lo que escribe, y el abuelo ya no le empieza a hablar de lo que escribe, sino de aquel elemento con el cual está escribiendo, y pone su ejemplo en el lápiz. Y a partir de ahí el lector es atrapado en la idea de qué cualidad es la que el abuelo tiene que describir para que el lápiz se homologue a la vida. Y ahí es que le da esos 5 puntos, esos 5 recomendaciones, esos 5 consejos que le transmite al nieto. Ven ustedes que otra vez uno entendería de que le está hablando un abuelo a un nieto, sin embargo, el autor nos está hablando a nosotros y está homologando con el lápiz 5 cosas que tenemos que aplicar en nuestra vida. 5 cosas que son habituales, 5 cosas que son naturales, como es sacarle punta a un lápiz, ver cómo se compone un lápiz, de qué manera justamente el lápiz tiene esa funcionalidad a partir de cómo lo cuidamos, y de esa manera justamente nos transmite ese mensaje. Entonces ahí está la fuerza del mensaje, ahí está la fuerza justamente de la metáfora puesta esta vez en el punto de un lápiz. ¿Bien? Cuando hablamos de este programa, cuando lo empezamos a trabajar, lo transmitimos justamente a Facebook y le pedimos a los amigos que nos trasladen qué idea tenían ellos de metáfora y demás. Así que a continuación quiero compartir con ustedes algunos de los comentarios que nos han hecho llegar justamente en nuestra página de Facebook de Psicologiando, en la cual obviamente hay algunas participaciones. Y en la página de Facebook, tal como habíamos dicho, tenemos justamente algunas intervenciones a las cuales agradecemos. Liliana nos dice: el árbol lo que tiene de florido vive, de lo que tiene sepultado. El tiempo vuela, el sol se eleva, las sombras caen, deja que se vaya porque el amor está por encima de todo. Sí, son metáforas que nos trae nuestra amiga Marta Borda. Dice: la noche existe simplemente para recordarte a los hombres que no tiene luz propia. La experiencia es algo que se adquiere después del momento de necesitarla, nos dice finalmente Grisel. Bien, agradecemos, y son algunos ejemplos de metáforas que nuestros amigos han querido comentar en nuestra página de Facebook. Luego de la misma tenemos un cuento más para compartir y tenemos las preguntas que nos han hecho llegar justamente a la página de psicologiando.com.ar y a una página de Facebook, en las cuales, a partir de nuestra consigna, qué son para vos las metáforas, cómo se utilizan y de qué manera se pueden llegar a aplicar, nos han justamente dicho lo que, luego de una pausa, compartiré con ustedes. Ya volvemos. Alimentos Nathalie, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Nathalie, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Seguimos en Psicologiando, ya última pauta. Y ya como habíamos comentado, vamos a ir a los ejemplos más históricos, más tradicionales. A mí se me ocurre que nada es tan tradicional como la caverna de Platón, ¿sí? Ustedes la habrán oído hablar y es una alegoría
que de última instancia simboliza un montón de cosas y que hace justamente a esa magia que tenían los griegos para poder transmitirnos desde situaciones muy comunes algo totalmente representativo y con mucha fuerza de lo que es la filosofía que ellos transmitían. Ustedes, ahora les comentaré cómo es. La idea es que existen un montón de personas que han sido guardadas desde muy chicos frente a una caverna, en donde está la caverna y una pared en la cual ellos visualizaban la realidad. Esto es, como una especie de cine, estaban ellos sentados frente a una pared de la cual no podían ver más nada que lo que se reflejaba por la entrada de la caverna. Entonces, ¿qué pasaba? Una de estas personas decidió salirse, ¿sí? Estaba incómoda con su lugar, decide salirse, y salir de ese lugar implicaba para él romper el lugar de la cadena que lo sostenía. Se da cuenta que la cadena no existía, que en realidad estaba apenas apoyada, con lo cual siempre estuvo atado porque él quiso estar atado, porque nunca supo que podía desatarse. Cuando nace la intención de desatarse, la persona se desata. En ese momento intenta ir para donde veía esa luz muy fuerte que veía en la otra punta de la caverna. ¿Qué le significó a esta persona que siempre estuvo sentado de chiquito en esa silla y que nunca vio más que nada que la pared y lo que la pared representaba? Obviamente un dolor extremo, porque primero tiene que caminar, cosa que nunca hizo, así que se cayó de tumbo y se rompió la cabeza contra el suelo, pero se fue arrastrando, lastimándose para acercarse a la entrada. ¿Qué pasaba cuando se iba acercando a la entrada? Y la luz obviamente lo iba quemando la vista, si nunca había estado más que en la oscuridad. La luz obviamente le significó a él volverse ciego. Volverse ciego para tener que empezar a ver, justamente, porque una vez que empezó a recuperar la vista, empezó a acercarse y a ver que había algo hermoso ahí afuera, algo espectacular, que era mucho más lindo que esa pared que estaban acostumbrados a ver. Él tiene, y acá la metáfora de que nos remite Platón con referido a la resistencia al cambio, que volver y comentarle a sus compañeros, que está la posibilidad de salir y encontrar un mundo mejor. Hay dos versiones. Una versión, la original, que lo mueren a palos. Otra que lo matan. Porque la gente no soportaba una versión distinta a la que estaba acostumbrado. No quería salir de su zona de seguridad, de su zona de comodidad. Entonces, justamente, la misión no sirvió en la primera instancia. Pero otros, al escuchar que había una posibilidad, empezaron a preguntarse si es cierto. Y eso ya generó la posibilidad de la revolución. Y que todos pudieran salir y encontrar la luz. Es una alegoría espectacular. Me habla de resistencia al cambio, me habla de la fuerza de los cambios, me habla de salir de la zona de seguridad. Me lleva a una situación en donde la persona puede luchar contra sí mismo y contra sus adversidades, y aquel que es capaz de luchar y aún así sufriendo, encontrar la ventaja del cambio, puede salir a la vida a decir esto vale la pena y volver y comentar a sus compañeros que lo tienen que hacer. Muchas alegorías justamente están centradas ahí. También quiero compartir con ustedes que hay alegorías visuales, alegorías que de por sí son propias de aquello que uno representa de una imagen. No solamente son alegorías justamente propias de una historia, sino de lo que una imagen representa. ¿Quién no entiende qué significa esta alegoría? ¿Quién no significa lo que es la idea de la justicia ciega con dos balanzas? ¿Sí? A ver, uno no puede estar explicándolo porque ya de por sí a uno le genera representaciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la libertad? También simbolizada en imagen. Aquí otra idea de la justicia, pero esta vez con una espada, y ya no tan ciega, es otra imagen también muy fuerte. Y lo que significa la libertad, ¿sí? Revolucionada obviamente en aquella imagen de la Francia, en donde estaban justamente los patriotas. Todas estas imágenes son representativas. ¿Quién duda de lo que está acá? La parca, para llamarlo de la manera en que lo conocemos por lo general, con esa forma tan lúgubre, con su guadaña tan significativa. Estas son todas imágenes visuales que también son alegorías, que si la vemos en otro contexto nos significan mucho. Vamos a continuación a las preguntas que nos han hecho llegar. Justamente después me dicen no pasar las preguntas, yo te mandé la pregunta, no la diste. Bueno, vamos ahora a repetir las preguntas porque el consultorio, ustedes ya saben, está abierto siempre para que ustedes puedan dejarlas. Si no la respondo por acá, te la puedo responder también por Facebook. Dejar la pregunta por Facebook, también la respondemos. ¿En dónde? En las vías que a continuación te digo. Está el WhatsApp 1164005064, está nuestro Facebook psicólogo.mazaro y está en Twitter Gabriel Mazaro.
De todos modos, esto que estoy diciendo ahora, ustedes ya lo conocen porque lo están viendo siempre acá abajo escrito, ¿no? Así que ya en última instancia lo tienen conocido, ¿sí? Acá lo pueden leer, ahí, acá abajo, ¿no? Acá está, muy bien. Eso es también justo de la forma de comunicación donde hacemos este ida y vuelta que es psicologiando. Lili, ¿no supone un grado intelectual superior o de nivel cultural más elevado el uso efectivo de estas herramientas? A ver, Lili, en realidad las metáforas, como te estuve explicando, creo que ya te lo respondí antes, pero te lo dejo más claro por las dudas. Viste vos que usamos cosas comunes, recordá todo lo que hablamos. Estamos hablando del trigo, estamos hablando del rebaño, estamos hablando del lápiz, estamos hablando de la ventana que limpiamos todos los días. Bueno, la señora del cuento no la limpia todos los días, pero estamos hablando de cosas que son habituales, que son comunes, por lo cual una metáfora le sirve a cualquier persona para poder justamente ir a ese lugar común. Eso es lo que yo daba como recomendación hoy cuando le decía que una metáfora tiene que ir al lugar en donde la persona se sienta cómoda en el conocimiento de lo que le estoy hablando, ¿sí? Hay un juego de texto y contexto. Lo que yo quiero decir tiene que relacionarse con el contexto que lo estoy diciendo. Entonces la persona de esa manera lo puede captar, y no importa el nivel cultural o el nivel justamente del cual la persona tenga o no esa información. Sí, obviamente, tiene que ser propio de su cultura, como dijimos el ejemplo de las arenas movedizas. Carlos, yo estuve con una psicóloga que me contaba cuentito para todo, me sentí un tarado y no fui más. Bueno, Carlos, acá depende un poco, ya saliendo un poquito de tema, ¿no? Porque en última instancia lo que acá tenemos que ver es qué comunicación tenías vos con tu terapeuta. Hay lugares donde uno piensa que todo lo que dice el terapeuta es palabras antes, que la metodología es invariable. Y uno tiene que confrontar, es parte también de la terapia el hecho de confrontar. Esta confrontación que uno tiene con su psicólogo es para decirle, mira, está bien, todo muy lindo, los cuentitos me gustan mucho, pero mira, mi problema es este. Y quiero que hablemos de esto puntualmente. Como diciendo, córtala con la metáfora, ya está, ya la entendí, ahora quiero que me hables de esto. Y tranquilamente puedes hablarlo, eso es parte del juego terapéutico. Uno utiliza la metáfora en contextos determinados como para poder ilustrar, pero no es la historia la metáfora te tiene que ayudar a otro objetivo, y si no te ayuda, tenés que decirlo. Finalmente, Vero, ¿qué sucede cuando una persona dice una metáfora y el otro lo toma en un sentido erróneo? ¿No es un peligro eso? Bueno, sí, obviamente sí. ¿Por qué? Porque a veces, como no estamos hablando de que lo que yo quiero decir tiene un sentido literal y directo y unívoco, pueden tener sentidos amplios. Y en los sentidos amplios pueden haber dobles discursos. Yo estoy diciendo una cosa y vos captás que entendiste otra. Por eso, si vos sos docente, si vos sos religioso, si vos sos psicólogo y lo estás usando, siempre recuerda que el uso de una parábola, el uso de una alegoría, el uso de un cuento, el uso de las metáforas, tiene que estar luego explicado. Tiene que haber una especie de acompañamiento en donde la persona refuerce las imágenes para que entienda el sentido en donde yo estoy señalando. Eso es justamente la fuerza que tienen las metáforas y eso es justamente el hecho de que uno pueda acompañarlas. Vamos a continuación a ver el último cuentito que de alguna manera va a darle ya un cierre a nuestro programa con todo lo que estamos trabajando y creo que también nos sirve como para darle un toque final a nuestro programa. ¿Cómo hacemos sentir a quienes nos rodean? Es la pregunta. Y yo quiero contarles la historia. Se trata de un vuelo que se realizaba por British Airways, en donde había una señora que le tocó como asiento al lado de un muchacho morocho. La señora de por sí se sintió muy molesta, muy indignada por esto, y llama rápidamente a la azafata y le pide por favor que le cambie de lugar, porque de por sí ella no se siente cómoda sentándose al lado de este muchacho, y pide inmediatamente que la cambien a otra parte. La parte en la que estaba ella, que era la parte de business, no tenía más espacio, y solicitaba que aunque sea la manden a primera clase. De por sí, entonces, la señora, muy molesta, se lo hace comunicar a la azafata. La azafata va y se lo pide a el piloto de vuelo, al capitán. Obviamente hacen todo un lío ahí porque no era algo común, no era algo habitual. Y entonces lo que le pide entonces a ella es, a ver, encontremos la mejor solución que encontremos para el tema y te lo dejo en tus manos, le dijo el capitán a ella. ¿Hay lugar? No hay lugar. ¿Dónde hay lugar? Hay solamente un lugar en primera clase. Bueno, entonces la chica, ya con una solución ya pensada, se acerca a este asiento y dice, señora, ya encontramos una respuesta a lo que usted tiene y ya tengo una solución para su tema.
decidimos con toda la tripulación de que evidentemente una persona se tiene que sentir cómoda en nuestro vuelo y no se tiene que sentar al lado de una persona desagradable. Así que ya tenemos la solución. Bueno, la señora contenta, ya se estaba parando, listo. No, señora, perdón. Señor, ¿me acompaña? Tenemos un asiento para usted en primera clase. Y lo llevan al muchacho justamente a donde le correspondía. A partir de ahí quedó entonces un concepto que es justamente saber esto. Y esto se transmitió en todos los vuelos con el siguiente mensaje. Las personas pueden olvidar lo que les dijiste. Las personas pueden olvidar lo que les hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Y esto fue como una especie de leitmotiv para todos los vuelos de British Airways. Me sirve como resumen de esto que estamos hablando y parte de lo que estuvimos comentando. Este cuento que escuchamos recién nos sirve, ya no tanto porque no hay, es un caso real, les comento justamente, la situación donde British Airways empieza a aplicar esta política de hacer sentir bien a la gente, y a partir de esa frase que luego se empezó a replicar en todos los vuelos, ¿la metáfora cuál sería? Ustedes preguntarán. Acá la metáfora es de qué lugar uno hace sentir bien a alguien y qué significa justamente el juego entre lo que se espera y lo que se da. ¿Qué es lo que se esperaba? Tal vez la señora esperaba que a ella la lleven a primera clase. Sin embargo, ¿a quién llevaron a primera clase? Al señor. Y de esa manera hicieron sentir bien al señor. La señora logró el objetivo, que era no sentarse con él, y ambos supuestamente contentos. Pero vean ustedes que aquí la fuerza está en el hecho de que se rompe lo que uno espera y encuentra algo distinto en la respuesta que se da en la historia. Eso también juega del lugar de la metáfora, porque me está dando a mí lugar de cómo yo homologo la situación. ¿Qué significa estar frente a alguien desagradable? Esa es la palabra. ¿Qué significa desagradable? Desagradable en esta historia de la señora, que era justamente una racista, que no podía estar sentada al lado de un negro y quería sacarlo a él de toda costa de ese lugar. La que obviamente fue castigada por no ser llevada a primera clase fue la señora. Ahí es donde juega justamente esta historia. Entonces, vean ustedes que siempre estamos jugando y trabajando aquello que le permite al otro transmitir un mensaje, una intencionalidad y una idea de sentido propio a las historias. El objetivo del programa de hoy es acercarnos al uso de las parábolas, de las metáforas, de las alegorías, de los cuentos, de qué manera todo esto se relaciona y cómo funciona, y que, como bien dijimos, en toda la historia esto funcionó, desde las religiones más antiguas hasta la actualidad, desde los políticos, desde los religiosos, desde los psicólogos, desde justamente los docentes, que lo tienen que todos los días poder usar para poder darle sentido e intencionalidad a los contenidos que están dictando. Esto justamente fue el sentido y obviamente esto es parte de lo que Psicologiando apunta, que entendamos las cosas como para poder aplicarlas y darle sentido en nuestra vida. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que esto ha sido un programa más de Psicologiando, que ustedes nos pueden seguir en nuestra página de psicologiando.com.ar, que pueden también seguirnos en las redes sociales a partir de Twitter, Facebook. Acá tienen los datos como para poder seguirlos. Todo lo que ustedes puedan aportarnos y también obviamente sugerirnos como nos han hecho muchas personas. Nos han sugerido, ¿por qué no trabajan el programa de mitómanos? ¿Por qué no trabajan el programa de neurosis? Tengo una hija que tiene problemas porque quedó embarazada muy joven. Muchos programas ya los hemos trabajado. Ustedes búsquenlo en la página de nuestro YouTube, en donde van a encontrar muchas propuestas a lo que ustedes quieren y están preguntando, pero también sugéranlos porque podemos hacer nuevas reediciones de los temas, donde podemos también darles nuevos contenidos y buscar más información para que a ustedes les pueda servir justamente este programa y poder también lograr el objetivo nuestro, que es mejorar la calidad de vida a partir de un programa de televisión. Imagen, digamos, muy fuerte, pero con la intencionalidad mínima del granito de arena que estamos aportando. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Chao. Y también podés ser anunciante de Psicologiando.
Sí, tu empresa, emprendimiento o negocio puede ser anunciante en Psicologiando. 7 años de trayectoria y televidentes nos avalan. Consultanos al teléfono WhatsApp 011-6526-4781. También por nuestra página web www.psicologiando.com.ar. Anuncia en Psicologiando. Es un buen negocio. Viva tranquilo. Su familia y sus bienes merecen ser protegidos. Por eso le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistemas de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas Yonray, Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25.491 Merlo.